Ahora, No, pues. aquí hay una responsabilidad muy grave en los personajes que permitieron que ahora estemos a punto de ver salir a las calles a Maritza Garrigoleca, a Marta Guatay, a cabecillas de una organización que ensangrentó al país. Y encima hay discursos de demos el ejemplo, demostrémosle que no somos iguales que ellos, ¿no? Nuestra moral es superior a la de ellos, Sí. esta es la democracia. Debatamos con ellos, ¿dónde están los partidos que deben debatir con ellos? Como si ellos aceptasen un debate, porque para debatir hay que tener reglas. El debate de las bombas. Nada más. Entonces, siempre han estado tratando de minar a los partidos políticos. No hacen su papel de polemizar y de debatir con Sendero en las organizaciones sociales. Ahí nunca ha habido debate con Sendero. Con Sendero era bala. Y las balas las recibían los partidos políticos y las disparaban ellos. Entonces, eso va a volver si nosotros seguimos con esta política de dulcificación, ¿no? Que comenzó, y yo lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, con la Comisión de la Verdad. Cuando el señor Toledo toma la Comisión de la Verdad que le dejó Valentín Paniagua y decide politizarla con sus amigos y meter ahí a toda la cohorte caviar. Por ejemplo, Diego García Sayán, llevando el estandarte. ¿Quién es más? Bueno, pero estaba Carlos Iván de Gregori, Carlos Tapia, Rolando Ames, o sea, todos pertenecían a una sola corriente de la política en nuestro país, lo que llamamos caviares, porque son de izquierda, pero no son de la izquierda Patria Roja, que es cholona, ¿no? Para el PC Unidad, que son populares, no, es una izquierda intelectual, blancona, ¿no? Blancona, etcétera. Ellos dominaron la Comisión de la Verdad y establecieron un criterio con el señor Salomón Lerner, que era un filósofo, profesor de Heidegger en la Universidad Católica, que no estaba en nada y lo pusieron ahí, para empezar a decir que se tenía que haber aplicado los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra es cuando hay dos partes iguales en una guerra, y le empezaron a llamar conflicto armado interno. Aquí no ha habido terrorismo. En la práctica de algunos que hacían terrorismo, pero no terrorismo como organización. Y entonces todos estos años han habido cosas que han terminado en eso. El cuidado que tienen en no decir terrorismo, ¿no? En no decir terrorismo. Es increíble. Y hasta ahora pueden escribir libros enteros sobre el tema y se saltean el término, ¿no? Y hasta el día de hoy eso funciona para, por ejemplo, para la señora Verónica Mendoza y el grupo del Frente Amplio. Ellos siempre dicen conflicto armado interno. Jamás dirán el terrorismo del Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque son tributarios, pues son sus primos hermanos, tienen vinculaciones, tienen algún familiar ahí cercano. No te olvides que Maritza Garrigoleca no era la única pituca, ¿no? Estaba Wensjoe, estaba Mesich, había, bueno, hijitos de papá que se metieron a esa aventura. Y lo mismo en Ayacucho, ¿no? Porque y lo mismo en Ayacucho. Augusta Latorre, Edith Lagos no eran precisamente proletarios. No eran, y el propio Abimael era un profesor, pues, era un arequipeño que su padre tenía tierras, etcétera. Entonces, la verdad es que todos estos años, solamente por hostigamiento a la historia y por reescribirla, bueno, tenía un marcado tinte antifujimorista y un marcado tinte contra, digamos, el Estado democrático de derecho. Había que poner que había habido un conflicto armado y, claro, hicieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eliminara las condenas a cadena perpetua, obligaron a que todos los casos de jueces sin rostro que se aplicaban en Italia, que se aplicaban en España, jueces sin rostro en Italia y en España que son democráticos, aquí en el Perú no, eso es inconstitucional, también los eliminaron. La cadena perpetua es inconstitucional porque como si es perpetua no te regenera, entonces ya 25 años como máximo. Pero ¿cómo fue posible eso? Es decir, si ya estaba clarísimo que estas eran las cabecillas de esta organización criminal, porque ni hay que llamarlos líderes, no ni eufemismos para llamar a lo que es terrorismo, ¿cómo es posible que las condenas severas que se dieron en su momento fueran ablandadas por un gobierno que se preciaba de regresar la democracia luego de la dictadura, ¿no? O sea, lo primero que hicieron fue ablandarle las condiciones a estos asesinos en serie. Y eso es parte de la estrategia de Sendero. Sendero, cuando ve que por la vía de las armas no iba a conseguir las cosas, ha pasado a hacer la guerra por la vía de la utilización de los espacios que dan los gobiernos burgueses o el Estado burgués. Y eso es, por ejemplo, utilizar el sistema interamericano. Y es el sistema interamericano el que en la mayoría de los casos ha hecho que se revise todo, incluso terminando pagándole indemnizaciones. A Lori Berenson se le pagó una indemnización de $35.000.
dólares del Estado peruano. Dime a ti, ¿a qué policía, a qué familiar de policía asesinado le han dado 35.000 dólares? A ver, ¿quién? Ellos, claro, en la sentencia dicen se pagará una reparación civil de 50 millones de dólares. No van a pagar jamás, pues. ¿No es cierto? Pero sí el Estado peruano ha estado pagándole a terroristas convictos y confesos porque la Corte Interamericana emitía sentencias. Y acá hay una responsabilidad enorme de la prensa y sobre todo de una prensa más bien candelejona, ¿no es cierto? Que trata de que las imágenes no sean chocantes, de que no mostrar muertos, no decir terrorismo, pasar todo por baño María, ¿no? Y esa prensa está siendo cómplice del terror. Sí, claro, porque vende pues el hacer historitas como esta, ¿no es cierto? Como Patty Hearst, ¿no? ¿Te acuerdas? La hija del millonario norteamericano que tenía una foto asaltando un banco. Entonces, claro, es una historia de Bonnie and Clyde. Claro, es cool. Es cool, sí, es cool, claro. ¿no? Una persona que renuncia a sus riquezas y decide enfrentarse. Y decide asesinar. Ya, asesinar, pero sí, en nombre claro. del pueblo. Asesinar, Ajá. pero en nombre del pueblo, ¿no es cierto? Qué bonito. Y entonces, claro, eso se vuelve una historia por simplemente vender. Yo digo, el diario El Comercio, que tiene pues 150 años, que es parte de la estructura del pensamiento de nuestra ciudad. Y que serían el primer blanco de un coche bomba. Pero que fueron el primer blanco, porque recibieron un coche bomba. Ahí están haciendo ese tipo de dulcificaciones que son letales, porque las nuevas generaciones no han estudiado el tema. Nosotros estamos hablando porque lo conocemos ya por edad, pero no les enseñan en el colegio. Cuando yo le hablo a mis hijos de cómo era un coche bomba, de cómo era un apagón, escuchan y vamos, lo comparan con alguna película que han visto, porque no se lo imaginan, ¿no es cierto? Y entonces no ven el peligro que está ahí de los 5.600 terroristas que han sido liberados, que están caminando. Algunos seguramente ya dejaron las cosas, pero la mayoría, nadie se ha arrepentido de esa ideología, ni de ir a imponer las cosas por la vía de la lucha armada. Ninguno, no he escuchado ningún senderista de mando medio que diga así, nos equivocamos, pedimos, pero una mentira, todos siguen en la misma ruta. Y además porque, no sé con qué criterio, las propias cárceles les dieron las condiciones para continuar con su tarea, porque a todos los senderistas se les ponía juntos, a todos los emerretistas se les ponía juntos en un afán de máxima seguridad, entre comillas, que lo único que ha hecho es que a lo largo de esas largas condenas, ellos continúen con su actividad y continúen cultivando su pensamiento. No solo eso, sino que hacían proselitismo en las cárceles y a quienes no eran senderistas y con los que tenían contacto, los convertían. Y hacían escuelas populares, los tenían arengando letanías larguísimas, horas de horas de horas. Es decir, un sistema de lavado de cerebro, ¿no? y de aborregamiento del ser humano que termina ya simplemente haciendo mimetismos. Todos, por ejemplo, siempre así. Y tú lo veías que eso era un tema muy recurrente en esta última huelga. Todos los maestros siempre puño derecho en alto, porque el puño izquierdo es trotskista, el puño derecho es estalinista, y ellos son pues todavía, vienen del estalinismo puro, rompen con Moscú cuando Moscú se vuelve revisionista y adoptan el maoísmo, y después claro, viene la cuarta espada de Abimel Guzmán que lo interpreta, pero todos hacen esto. Y en toda la huelga del sur tú veías, era así, ese es un símbolo. Y es evidente que están en una franca recomposición. El Estado no hace nada. El Estado nuevamente está mostrando una actitud pánfila, ¿no? Una actitud absolutamente aplatanada, para no decir ahuevonada. Miran lo que pasa con los brazos cruzados y están inaugurando eventos, ¿no? Están con los chefs, con la quinoa. Mientras tanto, a los policías los asesinan. Y no sé dónde pasa eso. No me muestren la foto, son chocantes, sí, ¿no? Qué fea foto. Y por último, bueno, mañana habrá un minuto de silencio y pasado mañana ya no saldrá más en el periódico. Claro, y todo el mundo tuitea condolencias, ¿no? Que eso es la formalidad de rigor. Ya cumplí. Sí, condolencias para los deudos y volvemos con más deportes. Pero la verdad es que no hay una política de Estado alrededor de este tema. El Poder Judicial tiene una visión de las cosas, la DIRCOTE tiene otra visión de las cosas y los demás ministerios andan cada uno por su tema y entonces no está coordinada una política antisubversiva para evitar un rebrote. Y ese rebrote puede venir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque las condiciones se van dando. Estado débil, democracia que no funciona, generación de pobreza, búsqueda de desesperación para conseguir cosas. Agudización de las contradicciones, como lo dicen ellos. Exactamente. Eso es lo que ha hecho el CONARE. Agudizar las contradicciones, dejar en offside
a Patria Roja y apoderarse del sindicato. Eso lo pueden hacer en varios otros frentes en los que están trabajando. Y ese es el gran problema, ¿no? Y desgraciadamente se les da en la yema del gusto cuando la respuesta a eso es lanzar a la caballería, las tanquetas y las bombas lacrimógenas. A ellos felices. Porque es lo que Sendero necesita. Sin sangre no avanzan. Y por eso es que, por ejemplo, en el tema medioambiental se lo apropian, o en el tema de las inversiones mineras impiden las mismas y exacerban. Y un Estado débil, inerme frente a ese tipo de circunstancias, la verdad es que se vuelve bastante peligroso. Se van generando condiciones parecidas a las del año 80, ¿no? Y bueno, hablando